Bien, jóvenes, gracias por la espera. Como siempre, nosotros nos tomamos un pequeño receso, ¿no? De 5 o 6 minutos. Ya. Bien, continuamos. Continuamos. Nos quedamos en métrica clave, ¿no es cierto? Entonces, métrica clave corresponde al bloque número 8, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que aquí tenemos que saber qué actividades debemos medir y de qué manera, ¿no? Para ver cómo va el negocio, ¿de acuerdo? Asimismo, debemos tener unos focos indicadores claves, ¿no? Que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho cuáles son esas métricas claves, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, rendimiento del personal, ¿no? Por ejemplo, cuánto es la producción, de repente de, por decir, 50 mascarillas, ¿no? En cuánto tiempo lo hace o por día cuánto produce. Entonces, acá es donde se elaboran también ya los cuadros estadísticos, ¿verdad? Eso de los cuadros estadísticos lo vamos a ver después, ¿ya? Bien, entonces el número 9, el último bloque, quedaría para ventaja especial, ¿de acuerdo? Este viene a ser el último bloque, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, por si acaso, ¿qué tal me están escuchando, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Está bien la comunicación? Sí, está bien. Sí, se Ya, la escucha. perfecto, muy bien, gracias, gracias. Entonces, vamos a ver, ventaja especial quedaría este, para el número 9, ¿no es cierto? El número 9 sería ventaja especial. Entonces, ¿qué cosa es ventaja especial? Ventaja especial es algo que haga destacar el producto, ¿de acuerdo? Pero que posiblemente se logre con el tiempo, ¿no es cierto? Por ahora lo dejaremos en blanco al momento de llenar los bloques, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja especial, esto lo vamos a tratar luego, lo vamos a tratar después, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque como está bien claro aquí explicado, ¿no? Es algo que haga destacar el producto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esto cuando el producto destaca, para que un producto destaque, eso está en función del tiempo, ¿no es cierto? No es de que uno hace un producto, lo elabora, lo confecciona, lo fabrica y lo pone en el mercado a los clientes y que inmediatamente ya va a destacar. No, no es así. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que vamos a empezar con las hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, las hipótesis, al ser suposiciones, lógicamente es muy probable que nuestro producto requiera de algunas modificaciones, algunos ajustes, de repente nuestra metodología de trabajo, y entonces para que este producto destaque, lógicamente va a pasar un cierto tiempo, ¿no? Pueden pasar, no sé, de repente 15 días, de repente un mes, 2 meses, de acuerdo al tipo de producto que estamos elaborando, ¿ya? Muy bien, entonces, bien jóvenes, entonces ya tenemos la secuencia de la numeración con la que vamos a seguir el establecimiento, ¿no? En esta etapa, ¿ya? De las hipótesis, ¿no? Del lienzo del modelo de negocios, ¿de acuerdo? Entonces, que dichas secuencias de números nos indican el orden en que deben de rellenarse los bloques. Entonces, ¿qué significa esto? De que ya hemos numerado los bloques y entonces vamos a ir resolviéndolos o vamos a ir haciendo el estudio de cada uno de ellos en forma secuencial. Primeramente tenemos que empezar con el bloque número 1, ¿no? Y luego con el 2 y así sucesivamente. Pero esto no se va a hacer en una sola clase, ¿verdad? Esto es una secuencia de estudios que van a ser posiblemente en varias actividades, ¿ya? Entonces, vamos a ver, aquí dice, rellenamos el lienzo del modelo de negocio, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos el lienzo del modelo de negocio de Lean Canvas, ¿de acuerdo? Enumerando según sus características y ahora debemos aprender a utilizarlo. Aquí está el lienzo, ya nosotros sabemos cómo se divide, ¿no? Ahí están los 9 bloques y entonces vamos a darle uso a esta herramienta, ¿ya? Entonces, primeramente, para el llenado de cada espacio, debemos tener en cuenta que se trabajará con datos supuestos o hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, todo va a ir en forma teórica en base a las suposiciones que nosotros hagamos, ¿ya? Segundo, las actividades que ustedes hagan, las actividades que desean emprender deben de ser de tu campo de interés. Esto sí es la recomendación que se hizo desde un inicio, ¿no? Asimismo, viable, posible, y debes considerar el contexto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa con esto de que debe ser de tu campo de interés? Supongamos que un joven por ahí de repente tienen interés de repente en confección de mascarillas, pues entonces a eso deben dedicarse, ¿no? Otros jóvenes, lógicamente, pueden tener el interés de confección de mochilas, ¿no? Y por qué no decir que también estos proyectos están también referidos dentro de nuestro campo de la electrónica a brindar servicios, ¿no? Servicios, vender nuestros servicios, servicio técnico, de repente vender o comercializar productos, de repente celulares o algún otro tipo de producto electrónico, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, como se dice, a todos y cada uno de ustedes les apasiona algo, ¿verdad? Cada uno de ustedes tienen interés por algo, ¿de acuerdo? Algunos tienen el interés también del negocio, la compra y venta de algo, ¿no? O sea, ustedes compran un producto y lo venden en otro precio, entonces también ese es como se dice, algo que a uno le apasiona, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el campo de interés. Entonces, cuando es viable, significa que es algo que realmente sea, pues, ejecutable, ¿no? Algo ejecutable, algo que esté dentro de la realidad, ¿ya? Bien, entonces, algo ejecutable, algo viable, algo posible, ¿no? Y también debes considerar el contexto, ¿no? El contexto en el cual se va a desarrollar este proyecto, ¿ya? En el contexto social, lógicamente, en qué localidad, ¿no? Puede ser a nivel local simplemente, ¿no? Ahorita no podemos enfocarnos a nivel interprovincial, lógicamente, ¿no? Ni tampoco hacer una cobertura en todo el país. Entonces, a eso se refiere esta descripción, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. A ver, luego aquí, por ejemplo, un grupo de estudiantes de cuarto grado que comparten las mismas inquietudes, campos de interés referidos a la agricultura, ¿no? Este es un ejemplo que están poniendo, ¿no? Entonces, cuyos padres y otros familiares poseen algunas colmenas, se han formado un equipo emprendedor al que han denominado Ecomiel. Establecerán su marca, su logotipo, su mantra, en general, su imagen corporativa cuando se vayan consolidando y aprendiendo más sobre estos puntos en las sesiones de aprendizaje. Entonces, esto de aquí es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de algo viable, de algo que se puede ajustar a la realidad y también algo sustentable en cuanto al hecho de que se puede aplicar en nuestra localidad, ¿no? Entonces, muy bien, entonces, por ejemplo, para este ejemplo, el equipo ha visto que ante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ocasionada por este COVID, muchas personas están, por ejemplo, consumiendo productos naturales, ¿no? Para reforzar su sistema inmunológico y uno de ellos es la miel de abeja, ¿no? Porque es un buen producto, es como un antibiótico también a veces, ¿no? Y también otros productos procedentes de la colmena de abeja, ¿ya? Entonces, en base al estudio, en base a toda la situación actual, ellos han pensado en esto, ¿no? En la miel de abeja. Bien. Entonces, asimismo han tenido en cuenta que han tenido en cuenta que la miel y otros productos derivados, ¿no? Como por ejemplo el propóleo, el polen o la jalea real, adicionalmente a sus propiedades alimenticias y el fortalecimiento del sistema inmunológico, también poseen propiedades que ayudan a calmar los episodios de estrés, ansiedad, nerviosismo y depresión, ¿no? Logrando que nuestro estado de ánimo se mantenga en calma y lejos de cuadros de irritabilidad o tristeza que actualmente se están produciendo, ¿no? En el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus, por esto que se está viviendo. Entonces, ellos han visto este producto como algo muy, digamos, muy, que se puede ejecutar, ¿no? Que se ajusta a nuestra realidad, dadas las propiedades de la miel de abeja y sus derivados, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de algún tipo de proyecto, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, ahora entonces comenzaremos por el bloque 1 llamado segmento de clientes. Hoy día, en realidad, jóvenes, lo único que vamos a hacer es desarrollar el bloque 1, ¿no? Y en las actividades posteriores vamos a seguir con los siguientes bloques, ¿ya? Entonces, miren, el segmento de clientes, ¿no es cierto? Para establecer el perfil de los clientes en el establecimiento de la hipótesis, ojo que estamos recién estableciendo hipótesis, y suposiciones, deberán colocar dos tipos de datos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los dos tipos de datos, dice que hay datos demográficos y también hay datos psicográficos, ¿ya? Entonces, los datos demográficos supuestos serán los siguientes. Por ejemplo, información general sobre la edad, ¿de acuerdo? La edad, el sexo, el lugar de residencia, la ocupación y los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos datos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para establecer nuestros segmentos de clientes, ¿ya? También el siguiente dato que debemos tomar es datos psicográficos. A ver, los datos psicográficos, ¿qué son? Los datos psicográficos son los rasgos psicológicos, ¿no? Hacen referencia a la personalidad o estilo de vida, ¿no? A los intereses, las aficiones y los valores, ¿de acuerdo? ¿De quiénes? De ese público del mercado hacia donde va a ir dirigido nuestro producto, ¿ya? Entonces, ambos datos serán supuestos, lógicamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar en este aspecto en base a suposiciones, ¿de acuerdo? Porque lógicamente nosotros tenemos que llenarlo en base a lo que nosotros vamos a suponer. Entonces, luego, en el momento de la validación, ¿no? Podrá aplicar la técnica persona, ¿ya? Entonces, ¿qué significa en el momento de la validación? El momento de la validación viene a ser el momento en el cual ya se da en forma definitiva, se da como algo sustentable, como algo verídico, como algo que ya va a quedar ahí definitivamente, ¿no es cierto? Hacemos un estudio de mercado en base a esos datos que vamos a recolectar y luego vamos a llegar a la validación, ¿de acuerdo? Como quien dice, ya, esto de aquí es lo que se va a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, llegado el momento de la validación, vamos a poder aplicar la técnica personas, ¿no? Técnica persona, ¿qué cosa es? También está referido a un bloque, ¿no? O la técnica mapa de empatía. Entonces, para los datos psicográficos, no olvidar que la técnica del mapa de empatía se utiliza en la fase definir, ¿no? Esto ya lo vimos anteriormente en los estudios anteriores y no en la fase empatizar, ¿ya? Bien, entonces, continuamos. Como bien sabemos, jóvenes, que al trabajar el lienzo de modelo de negocios Lean Canvas, al inicio solo se dirige a un grupo pequeño de posibles clientes, ¿no? Esto ya lo estamos indicando ya anteriormente y lo volvemos a repetir. Tenemos que enfocarnos en nuestro cliente más cercano, serían pues de repente hasta familiares, amigos, ¿por qué no decir también vecinos? Y entonces de esa manera vamos a estar dando inicio a esta etapa de nuestro negocio, ¿ya? De mi primer proyecto de emprendimiento. Entonces el segmento de clientes, según nuestro ejemplo, ¿no? ¿De cuál ejemplo estamos hablando? De la miel, ¿no? A ver, estará orientada a las personas cercanas a los integrantes del equipo, ¿no? A ver, estará orientado a las personas cercanas a los integrantes del equipo, claro, los que estamos participando en el proyecto, ¿no? Que compran esporádicamente miel de abeja y el contexto actual, ¿no? Desearían adquirir productos naturales, entre ellos la miel de abeja u otros productos que se producen en un apiario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por las propiedades que justamente hemos descrito, ¿no? De la miel de abeja, tiene propiedades muy buenas para esos malestares ocasionados por esta situación que actualmente pasamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el bloque segmento de clientes o mercado que tendríamos, según el ejemplo, sería el siguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? Por ejemplo, nuestro producto estaría dirigido a, en el ejemplo de la miel de abeja, estamos hablando en el ejemplo de la miel de abeja, estaría dirigido a quienes,
por ejemplo, amas de casa, cercanos del equipo. Cuando hablamos de equipo, estamos hablando de quién? De ustedes, jóvenes, de quienes están, por ejemplo, haciendo el proyecto, ¿no? Por ejemplo, el equipo en este caso serían los que están interesados en hacer el proyecto del producto de miel de abeja, ¿no? Ese sería el equipo. Entonces, amas de casa cercanos del equipo, ¿no? A ver, ¿qué más? Personas de 30 a 40 años de edad con un promedio de 3 hijos, de 10 o de 15. Estas descripciones justamente se ponen ahí en el lienzo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? También tienen vivos a sus padres que son habitantes de la localidad, ¿de acuerdo? Estas observaciones, repito, es bueno ponerlo porque justamente están satisfaciendo las observaciones que nos pide el lienzo, ¿no? Por ejemplo, ellas deberán adquirir productos naturales que fortalezcan su sistema inmunológico, también practica hábitos de alimentación saludable. Lógicamente, el producto tiene que ir orientado a personas que practican hábitos de alimentación saludable, ¿no es cierto? Luego también, actualmente que tiene ingresos porque se dedica a la agricultura familiar y continúan con sus actividades a pesar de la pandemia, ¿ya? Entonces, imagínense todas estas observaciones que tenemos que hacer, ¿ya? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, a ver, ya nos queda poco tiempo. Y por lo tanto, estimados jóvenes, a ver, todos los datos que se van a ubicar en el lienzo del Incanvas, en la parte del segmento de clientes, lo podemos ver aquí, ¿no? Hoy día, ¿cuál estamos trabajando? Estamos trabajando esta parte de aquí, ¿ya? Segmento de clientes. Y esta parte de aquí es justamente la que ustedes también tienen que trabajarlo en la actividad de hoy día, ¿ya? Entonces, toda la descripción que hemos hecho justamente está aquí. El resto de bloques todavía no los vamos a tocar porque esto va a ser motivo de las próximas actividades. Entonces, muy bien, jóvenes. Entonces, hoy día ya, lógicamente, la explicación, espero de que hayan entendido. Si no fuera así, por favor, me hacen preguntas, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando en la elaboración del primer lienzo del modelo de negocios y lo que vamos a resolver, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, jóvenes, hemos llegado hoy día al final en cuanto al tema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasar brevemente lo que aprendimos hoy, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, hoy aprendimos cosas muy interesantes, ¿no es cierto? Para que continúen elaborando el proyecto de emprendimiento y las vamos a recordar juntos, ¿ya? A ver, aprendimos a establecer la secuencia de trabajo con el fin de colocar la hipótesis, ¿no? En los bloques, para ello, enumeramos los bloques siguiendo la secuencia establecida, ¿de acuerdo? También, por otra parte, también hemos aprendido a trabajar con un segmento de clientes, ¿no es cierto? Del canal físico, que es muy diferente a trabajar con el canal web, ¿no? Esto ya lo explicamos. También, de igual manera, también que el canal web, bueno, debemos tener ciertos conocimientos, ¿no? De algunas descripciones que se dieron anteriormente, ¿ya? También hemos aprendido hoy una escala de reconocimiento de problemas que son los siguientes, ¿no? El problema latente que hemos leído, un problema pasivo y también un problema activo y una visión, ¿no? Ya sabemos en qué consiste cada uno de ellos, ¿ya? Bien, entonces también aprendimos además que los clientes compran porque en resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades y que hay que reconocer que las personas necesitan una justificación para comprar, ¿no es cierto? Finalmente también hemos aprendido a redactar la hipótesis, ¿no? O suposición del primer bloque de segmento de clientes. Redactar la hipótesis o suposición del primer bloque, ¿no? De segmento de clientes, ¿cuál sería? Sería justamente este de aquí que ya hemos visto, ¿no? Este de acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto de aquí, ¿ya? Entonces, igualmente ustedes tienen que aplicar en su lienzo tienen que aplicar y poner los motivos, ¿no? Muy bien. Entonces, lógicamente siempre hay que guardar sus trabajos, por favor, las evidencias, ¿no? Y siempre compartir sus trabajos con sus familiares, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ya se nos acaba el tiempo, solamente nos queda 10 minutos.
¿no? Entonces, lógicamente acá está lo del lienzo, que es parte teórica, y esto ya lo sabemos muy bien, ¿no? Redactar las partes, también que ya está muy bien comprendido, y luego se redacta el lienzo que ya sabemos cómo llenarlo, ¿ya? Entonces, jóvenes, prácticamente ya hemos llegado a la última parte. Y entonces, ¿en qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en lo siguiente. La clase anterior ustedes dibujaron el lienzo de Lean Canvas, ¿no es cierto? Lo dividieron en nueve partes y también pusimos nombres. Hoy día, ¿qué hemos hecho? Hoy día hemos puesto numeración. Los hemos numerado en base a la prioridad en que deben ser trabajados, ¿de acuerdo? Primeramente hemos puesto el número 1 aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces este es el que vamos a trabajar hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, luego vamos a ir trabajando los siguientes lienzos, ¿ya? Vamos a seguir trabajando las siguientes etapas. Bien, jóvenes, entonces yo pienso que todo está claro, estoy suponiendo que todo está claro, más bien me gustaría preguntarles a ustedes si efectivamente es así o Sí, si hay está alguna claro. duda o si hay alguna interrogante, ¿no? No sé, a ver, jóvenes, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya sí entendí. Está todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Mira, el avance, como estamos viendo, es bastante pausado, como para que ustedes también puedan ir aprendiendo, ¿no? Porque hacer todo este lienzo en 2 clases o tres sesiones, lógicamente sería demasiado. Estamos yendo por partes, ahora estamos trabajando solamente esto de aquí nada más. O sea, significa que la tarea que ustedes que me tienen que mandar esta semana consiste en desarrollar esta parte de aquí nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nada más, nada más. ¿Ya? Por ahí algunos jóvenes me preguntaron, profesor, ¿en qué consiste lo de la semana pasada? Lo de la semana pasada consiste en elaborar el lienzo, las divisiones y también, ¿por qué no?, tratar de aprendernos y memorizarnos en qué consiste cada parte, ¿no? Ahora estamos aprendiendo que además de reconocer y memorizar los nombres de cada bloque, también sería bueno memorizarnos eh, qué número está asociado a cada bloque, ¿no? A ver, a este bloque le corresponde el 1, el número 2, ¿a quién le correspondería? De repente a este de acá, hemos visto, ¿no? El número 3, ¿a quién? A este bloque de aquí y así sucesivamente, ¿ya? ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Algo así por ahí es, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces yo pienso que ya sería bueno, nos podemos ir de repente despidiendo porque veo que ya más o menos se nos está agotando el tiempo, cualquier momento se va a cortar el Zoom. Entonces, jóvenes, en realidad para mí es un gusto estar con ustedes reunidos semanalmente. Espero de que todos estén bien, siempre las recomendaciones del caso. Cuídense bastante, hay que cuidar bastante la salud y si no hubiera alguna consulta o alguna duda, bueno, nos podemos ir despidiendo. Más bien siempre la recomendación es de que me lo manden, ¿ok? Ya, ya. Entonces, vamos a ver. Dime, sí, cualquier cosita, por favor, como se nos acaba el tiempo, más bien a ver si por el WhatsApp me lo mandan, ¿ya? A ver si por el WhatsApp me lo mandan. Prácticamente ahorita ya se va a cortar ¿cómo se llama? A ver, Kevin, ¿no? A ver, Kevin, ya, Kevin, a ver, Kevin, dime, ¿alguna pregunta, Kevin? Profesor, este trabajo, ¿para qué proyecto es? Ojo, está muy bien la pregunta. Desde un principio siempre estoy repitiendo lo mismo. El proyecto que ustedes han iniciado desde un principio, ¿sí? Por ejemplo, ¿tú qué proyecto hiciste? ¿Mascarillas? El desinfectador de zapatos en plataforma. Ya, perfecto. Entonces continúa con ese proyecto nada más, ¿ya?
En lo posible, procurar no cambiar. Pero si deseas cambiar tu proyecto, no hay ningún problema. Siempre aplicándolo a todas las reglas que estamos dictando acá en este tema, ¿ya? Pero me parece muy bueno, muy bonito tu proyecto, ¿ya? ¿Sí? Ok. Está bien, profesor. Ya, perfecto. Continúa nomás con tu proyecto, ¿ya? Igualmente todos deben de hacer lo mismo, ¿sí? Continuar con el proyecto que inicialmente describieron, ¿no es cierto? Bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna otra preguntita? A ver. Bien, jóvenes. Entonces, parece que no hay más preguntas. Yo estoy dispuesto a cualquier interrogante. Me llaman a mi WhatsApp o me envían cualquier comentario al correo institucional, ¿ya? Como saben, ahora la comunicación es correo institucional, también con el WhatsApp. Y bueno, en todo caso, ¿por qué no utilizar cualquier medio con tal que podamos comunicarnos, ¿ya? ¿Sí, jóvenes? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta por ahí? A ver, jóvenes, más bien quería pedirles un favor, miren, ve, este, procuren utilizar el WhatsApp, ¿no? Porque yo necesito tener sus nombres de ustedes y poder comunicarme en forma personal también, ¿no? De repente mandarles alguna información acerca de su rendimiento o acerca de las tareas que me están enviando. Y entonces yo creo que de esa manera vamos a coordinar también muy bien, ¿no? Tratar de utilizar el WhatsApp, por favor, ¿ya? ¿Sí? Muchos jóvenes ya lo están haciendo, hay otros que no tienen su WhatsApp personal y es por ese motivo que yo a veces elaboro un cuadro de informe de cumplimiento de tareas y lo estoy enviando al grupo, ¿ya? Pero también me gustaría de repente enviarlo en forma individual. Es por eso que yo les pido, por favor, que me envíen o que traten de comunicarse conmigo vía WhatsApp para tener sus nombres, ¿no? Nombres y números, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Entonces, miren, jóvenes, acá esto es muy importante, ¿no? En cuanto al lienzo, el lienzo de modelo de negocio Lean Canvas que ustedes dibujaron la vez pasada, ¿no? En una cartulina o un papelote, ¿no? De la sesión anterior, lo que tienen que hacer es enumerar los bloques, ¿ya? Siguiendo la secuencia establecida. Ya sabemos a qué número corresponde a cada bloque, ¿de acuerdo? Entonces, ese trabajo también tienen que hacerlo, ¿ya? Acá el 1, luego el 2, el 3, así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, asociar el número correspondiente que corresponde a cada bloque, ¿ya? Luego también hay que redactar un post-it en cartulina, ¿no? Los datos demográficos o psicográficos. Esto de aquí, lógicamente, ustedes lo están haciendo en papel A4, ¿no es cierto? No hay ningún problema, está muy bien, o lo pueden hacer en cartulina. Y también poner los datos demográficos y psicográficos, según lo que hemos visto ahora en el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lógicamente son datos supuestos, ¿no? Son hipótesis, ¿no? Del proyecto que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, aquí hablamos del proyecto que se viene emprendiendo desde las clases y sesiones anteriores, ¿no? Es por eso que yo les menciono que de preferencia, bueno, continúen continúen con su proyecto que inicialmente se fijaron, ¿ya? Entonces, jóvenes, nos queda menos de un minuto. Vamos a continuar acá el número 3. Luego se redacta el texto del primer bloque, ¿no? ¿Cuál es el primer bloque? Este es el primer bloque, ¿ya? El segmento de cliente, ¿ya? Entonces, se redacta el texto del primer bloque teniendo en cuenta los datos demográficos y psicográficos escogidos.